¿Alguna vez has tenido esa sensación, de que te han lanzado a la piscina de la gestión sin saber nadar? Es que es algo súper común, creo yo, para los que dan ese salto. Uf, total. La autora del material que vamos a ver hoy, Julie Yuo, lo clava. Describe perfectamente ese miedo, esas dudas, esa pregunta de, pero bueno, ¿me he vuelto loco o qué? Sí, sí. Y su idea central es potente y a la vez, oye, tranquiliza. Los grandes managers se hacen, no nacen hechos. Exacto. Hoy vamos a meternos de lleno en extractos de The Making of a Manager, de Julie Yuo. Es un libro que, destila su propia experiencia directa en Facebook. Que no es poco. Nada poco. Desde becaria hasta gestionar equipos enormes de diseño y en pleno hipercrecimiento de la empresa, ¿sabes? Lo interesante es que no es teoría pura y dura. Es más de trincheras, ¿no? Totalmente. Aprendizajes sobre el terreno. Y fíjate, gente como Sam Altman, Stuart Butterfield, Ed Williams, avalan justo eso, su utilidad práctica, lo que te puedes llevar puesto. Pues esa es nuestra misión hoy aquí, sacar la esencia, ¿no? Las claves más útiles de estas páginas. Tanto si alguien empieza ahora a gestionar, como si, lleva tiempo y quiere refrescar ideas. Vamos a tocar esa transición al rol, las responsabilidades clave, el famoso trío de propósito, personas y procesos, el arte del feedback y por qué eso de conocerse a uno mismo y cuidar la cultura es tan básico. Fundamental. Pues venga, vamos a desgranar esto. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Empecemos por el principio. ¿Cómo llegó ella a ser manager? Porque fue casi por accidente, ¿no? Sí, ella lo cuenta con mucha gracia. Dice que fue como tropezar con un cofre pirata. ¡Pum! Ascendida a los 25 años. De repente. ¿A los 25? Sí. Y su idea de lo que era gestionar era, según ella, reuniones y ascenso. Poco más. O sea, una sensación de vértigo, de no tener ni idea de dónde se metía. Como Harry Potter recibiendo la visita de Hagrid, dice ella. Exacto. Esa comparación hace. Y es curioso cómo esa sensación conecta con su propia historia, que ella llama poco probable. A ver, cuenta. Pues mira, de crecer entre Shanghái y Houston sin saber ni qué era Silicon Valley, a acabar en Stanford, flipar con un Facebook que empezaba a despuntar. ¡Ostras! Y unirse como la primera becaria de ingeniería. La primera. Su paso a diseñadora fue casi natural por esa cultura de startup de hacer un poco de todo. El famoso llevar muchos sombreros. Eso es. Pero el salto a manager, eso fue otra historia. Ahí sí que le dio fuerte el síndrome del impostor. Sí. Recuerda su primera entrevista como jefa, con las manos temblando, convencida de que la candidata iba a ver que era un fraude. Madre mía. Miedo, duda. Y esa sensación de que, para los demás parecía fácil, ¿sabes? Algo que seguro que resuena a mucha gente. Totalmente. Y eso nos lleva a la pregunta clave que ella se hacía. Pero ¿qué es esto de gestionar? Más allá de las reuniones y tal. Claro, buena pregunta. Porque no son solo reuniones y ascensos. Chris Cox, que era jefe de producto en Facebook entonces, le dio una definición que a ella le sirvió mucho. ¿Cuál? Que el éxito de un manager es como 50% resultados del equipo y el otro 50% es la fortaleza y la satisfacción de ese equipo. Las dos cosas. Mitad y mitad. Interesante. Y Zuo lo desglosa en 3 pilares, como las 3 patas de un taburete, ¿sabes? Necesitas las 3 para que no se caiga. Vale, a ver. Propósito, que es el porqué, ¿no? Que el equipo sepa a dónde va y le importe llegar. Exacto. Creer en la visión y comunicarla sin parar. Luego, personas, el quién. Tener a la gente adecuada, motivada, con las herramientas. Que tengan las habilidades y las ganas de triunfar. Y el tercero, proceso, el cómo. Crear los sistemas para que la cosa funcione, para colaborar bien. Justo. Y sobre el proceso, es curioso porque admite que al principio le daba como alergia a la palabra. La asociaba a burocracia, a papeleo. Lo típico, sí. Pero claro, enseguida vio que sin buenos procesos, sobre todo cuando el equipo crece, la colaboración se va al garete. No es burocracia porque sí, es facilitar que el equipo funcione. Me gusta mucho la analogía que usa del puesto de limonada. ¿Ah, sí? Es buena. Si estás tú solo, pues haces de todo. Exprimes limones, vendes.
Pero en cuanto contratas a Henry y a Lisa, ¡zas! Ya eres manager. Tu trabajo cambia radicalmente. Exacto. Ya no es tanto exprimir limones, sino asegurarte de que ellos puedan hacerlo bien, que tengan todo lo necesario. Pasas del hacer al facilitar. Es un cambio de chip total. Totalmente. Aunque bueno, también reconoce que a veces estás en modo supervivencia, ¿eh? Claro. Hay fuegos que apagar antes de poder ponerte a pensar a largo plazo en propósito, personas y proceso. La gestión no es una fórmula mágica y rígida. El contexto es súper importante. Entiendo. Pero tener claros esos 3 pilares como un norte, como una guía, eso sí que es esencial. Hablando de empezar, ella dice que hay como varios caminos para llegar a ser manager. El suyo fue el de aprendiz, ¿no? Que te asciende tu propio jefe. Sí, ella fue la aprendiz. Parece la forma más suave de empezar, ¿no? Tienes ahí a tu jefe para guiarte. Conoces el percal. En sus ventajas, sí, como esa guía inicial. A ella, su jefa Rebeca le dio un equipo pequeño, manejable, para empezar. Bien pensado. Pero ojo, que también tiene sus trampas. Que tus antiguos compañeros de repente te traten distinto. O esa dificultad de equilibrar tus tareas de antes con las nuevas responsabilidades de gestión. No es un camino de rosas tampoco, ¿eh? Ya, me imagino. Sea cual sea el camino, ¿qué es lo más importante en esos primeros meses? Que deben ser un poco de vértigo. Lo son. Mucha incertidumbre. Zhu da 3 consejos clave. El primero, escuchar, preguntar y aprender. Lo básico, pero a veces se olvida. Fundamental. Calibrar qué es normal ahí, entender las dinámicas. Y sin miedo a preguntar lo obvio. A veces preguntas qué significa un acrónimo y resulta que ayudas a todo el mundo porque nadie lo tenía claro. Jaja, sí. Pasa. El segundo. Evaluar lo bueno y lo malo. Tan simple como hacer 2 listas. ¿Qué funciona bien aquí? ¿Qué se podría mejorar? Es un punto de partida para hacer un plan, sin volverse loco a cambiarlo todo, pero tampoco tragando con el siempre se hizo así porque sí. Tiene sentido. ¿Y el tercero? Y este es quizás el más importante, construir confianza. El equipo no te va a contar todo desde el día 1. Es normal. Claro. Xu sugiere mostrar algo de vulnerabilidad, pero controlada. A veces, compartir un error tuyo del pasado o una dificultad hace más por crear confianza que 1000 reuniones formales. Qué bueno eso. Y paciencia, ¿no? Porque dice que tardó 3 años en sentir que más o menos sabía lo que hacía. 3 años. Sí. Uf, eso quita presión, ¿eh? Saber que es un proceso largo. Y esa confianza es la base para todo lo demás, para liderar equipos, aunque sean pequeños. Sin duda, la confianza es el pegamento. Sobre todo para poder dar y recibir feedback que sea de verdad útil, honesto. Si no hay confianza, la comunicación se vuelve, pues eso, superficial o la gente se pone a la defensiva. Zuló lo explica con esa analogía del jersey horrible, ese verde y amarillo. Sí. Que solo a tu mejor amiga le dices, oye, pareces una oruga con eso puesto. Porque hay confianza de sobra. Esa franqueza necesita una base muy sólida. Y esa base se riega mostrando autenticidad. Ella contaba cómo, una vez, en lugar de dar consejos típicos a alguien del equipo que lo estaba pasando mal, compartió sus propias luchas del pasado. Y eso fue lo que creó conexión de verdad. O sea, la empatía y la vulnerabilidad como herramientas. Herramientas de liderazgo superpotentes. Mostrarte real, con tus miedos, tus errores. Eso construye relaciones mucho más fuertes. Otro pilar que menciona es eso de ayudar a la gente a jugar según sus fortalezas. Inspirado en Marcus Buckingham, creo. Exacto. Recordaba cómo un comentario tan simple como «tienes buenos valores», que le dijo Chris Cox, tuvo un impacto enorme en ella. Es que tendemos a fijarnos solo en lo malo, ¿no? Es casi instintivo. Sí, como herencia del cavernícola, para sobrevivir. Pero es mucho más efectivo potenciar lo que cada uno hace bien. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Pues identificando qué es lo que hace única a cada persona, qué le apasiona, en qué brilla, y luego buscar activamente oportunidades para que desarrollen eso. A alguien le encanta enseñar, pues que sea mentor de alguien nuevo. Otro es un crack conectando gente, pues que organice alguna actividad de equipo. Es alinear el curro con los talentos y las ganas de cada uno. Y luego está esa regla directa de Robert Sutton, no contratar ni tolerar imbéciles. Jaja, sí, es muy directa, pero muy clara. El típico personaje de genio borde y tóxico puede quedar bien en las pelis, pero en un equipo de verdad. Resta muchísimo más de lo que suma.
son divisores, no multiplicadores. El impacto de una persona así, por muy brillante que sea técnicamente, puede cargarse la moral y la colaboración de todo el equipo. Zuo lo dice claro, ¿no? Clarísimo. El equipo siempre mejora cuando esas personas se van. Y es un mito eso de que tienes que elegir entre talento y ser buena gente. Se pueden y se deben buscar las dos cosas. No hay que bajar el listón en los valores. Y relacionado con esto, otra lección dura que aprendió. No siempre tienes que hacer que funcione. Que al principio creía que su trabajo era arreglar cualquier problema, cualquier roce, encajar a cualquiera. Sí, se sentía responsable de salvar cualquier situación. Hasta que otro manager le paró los pies y le dijo algo como: «Oye, estás intentando salvar algo que no merece la pena». Uf, qué duro oír eso. Pero necesario. A veces simplemente la persona no encaja. Por valores, por estilo de trabajo, por lo que sea. Como en las citas, ¿sabes? No siempre hay química. Claro. Reconocerlo y actuar con honestidad es lo mejor. Quizás buscando otro rol dentro de la empresa o facilitando una salida lo más respetuosa posible. Es lo que Jack Welch llamaba la falsa amabilidad. Mantener a alguien en un sitio donde no encaja no le hace ningún favor a largo plazo. Es más amable ser claro aunque duela al principio. Y esto nos lleva de cabeza a uno de los temas más delicados de la gestión, el famoso arte del feedback. Terreno pantanoso donde los haya. Delicado sí. Zuo lo sabe bien. Contrasta el peor feedback que recibió, algo así como un «querías hacerlo tan rematadamente mal», con el mejor, que fue uno muy honesto sobre cómo iba su relación con un compañero. Darlo cuesta, ¿eh? A todos. Miedo a herir, a la reacción del otro, a que te critiquen a ti. Es universal ese miedo. ¿Cuál dirías que es la clave número 1 que saca Zuo para dar buen feedback? Pues mira, si tuviera que quedarme con una, yo diría que es establecer expectativas claras desde el principio. El ejemplo que pone de un tal Albert es brutal. ¿Qué pasó? Pues que no le dijo claramente que no estaba cumpliendo con lo esperado hasta que llegó la evaluación formal de rendimiento. Imagínate la cara de Albert. Hombre, claro. Pensaría, pero si no me has dicho nada, injusto, ¿no? O negligente por parte de ella, o deshonesto. Se pueden pensar 1000 cosas. La lección es, si hay una brecha entre lo esperado y lo que está pasando, hay que comunicarlo pronto y de forma específica. No esperar a la evaluación semestral. Tiene toda la lógica. Y luego está el, ¿cómo se dice, no? La entrega. Crucial. Hay que intentar evitar activar la respuesta de lucha o huida en la otra persona. ¿Cómo? Pues usando un lenguaje lo más neutral posible, centrándose en el comportamiento que has observado y en su impacto concreto. Nada de juicios de valor sobre la persona tipo «eres un desastre». Más bien, este informe no cumplía el objetivo por X e Y. Exacto. Y usar analogías a veces ayuda, como hacía Chris Cox con la cola de Disneyland para explicar un diseño de interfaz. Y por supuesto, nunca dar feedback importante en caliente. Hay que esperar a tener la cabeza fría. Claro, porque al final el objetivo del feedback es que sirva para algo, ¿no? Que la persona mejore. Eso es. Si das feedback y la otra persona o no entiende cuál es el problema real o no sabe qué hacer al respecto, pues no ha servido de mucho, como le pasó a ella con un compañero, George, que era muy prolijo en sus comunicaciones. Le dio feedback y... Le dio feedback, pero George no pilló el problema de fondo. No veía por qué era complicado seguirle. El feedback tiene que ser específico y sobre todo accionable, que la persona sepa que puede hacer distinto la próxima vez. Y aceptar que a lo mejor no están de acuerdo contigo, ¿no? También, como dice Jeff Bezos, discrepa y comprométete. Una vez tomada la decisión, todos a una. Y recordar la idea de Kim Scott sobre la franqueza radical. ¿Qué era eso? Ser directo pero demostrando que te importa la persona. Es una señal de respeto. Hay que quitarse de la cabeza eso de si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. A veces decirlo de forma constructiva es parte esencial del trabajo de un manager. Entendido. Todo esto, gestionar gente, dar feedback, suena a que requiere una base muy sólida de conocerse a uno mismo, ¿no? No puedes liderar bien si no te entiendes tú primero. Totalmente. La experiencia de Zuo con su coach lo deja clarísimo. Ella llegó a la primera sesión en plan agobiada, con 1000 problemas externos que quería resolver ya. Lo normal, vamos. Y la coach le dijo, para. Primero, háblame de ti. Ese curro interno, entender tus propios mecanismos, es el punto de partida para todo lo demás, empezando por confrontar el síndrome del impostor, que como decíamos, es casi universal al empezar. Y conocer tus fortalezas y debilidades.
pero las de verdad, no las que tú crees que tienes. Correcto. No basta con la intuición. Shuo propone ejercicios concretos, pero la clave es la autorreflexión honesta y, sobre todo, la calibración. Calibración. Sí, pedir feedback a otros para ver si cómo te ves tú coincide con cómo te ven los demás. Es la forma de evitar el efecto Dunning-Kruger. Ah, el efecto ese de que cuanto menos sabes de algo, más crees que sabes. Ese. Pues eso, hay que contrastar la autopercepción con la realidad. Y aquí entra fuerte la idea de la mentalidad de crecimiento de Carol Dweck, ¿verdad? Creer que puedes mejorar, que las habilidades se desarrollan. Cambia las reglas del juego por completo. Te permite ver los desafíos como oportunidades para aprender, no como amenazas. Los errores se convierten en lecciones. El feedback pasa de ser una crítica a ser un regalo. Información útil para mejorar. Si crees que puedes mejorar, buscas cómo hacerlo. Si no, Tiendes a evitar situaciones donde puedas quedar mal, donde se vea que no tienes ese talento innato. Es una diferencia brutal en cómo afrontas el trabajo y la vida. también dice que es importante entender tu entorno óptimo y tus disparadores. O sea, cuándo funcionas mejor y qué te saca de quicio. Justo, conocer tus patrones. Necesitas silencio para concentrarte. Te va mejor empezar el día con las tareas más gordas. ¿Cuántas horas necesitas dormir para estar bien? Conocer eso te permite diseñar tu día, tu semana, para rendir al máximo. ¿Y lo de los disparadores? Identificar qué cosas te molestan de forma desproporcionada. A lo mejor es la injusticia, o la falta de rigor, o que te interrumpan constantemente. Conocerlos te da la opción de anticiparte y gestionarlos antes de saltar. Y compartirlos con el equipo. También ayuda. Si saben qué cosas te sacan de tus casillas, pueden entender mejor tus reacciones o incluso ayudarte a evitar esas situaciones. Y para los momentos malos que siempre llegan, el foso, como lo llama ella. ¿Qué hacemos? El foso. Pues da varios consejos prácticos. Primero, no culparte por sentirte mal. Le pasa a todo el mundo. Segundo, cuestionar esas historias negativas que nos contamos en la cabeza. Seguro que piensan que soy un desastre. Suelen ser irracionales. Tercero, Visualizar el éxito, buscar apoyo, mentores, compañeros, grupos tipo Lenin, practicar la gratitud conscientemente y poner límites claros para cuidarte. No hay una varita mágica, sino un kit de herramientas para navegar esos baches. entendido. O sea, mucha gestión personal primero. Y una vez tienes esa base, ¿cómo se traduce en conseguir que las cosas se hagan? En la ejecución pura y dura. Pues empieza por tener una visión concreta, dice ella, no algo abstracto y etéreo. Se trata de responder preguntas como ¿qué reputación queremos tener como equipo? ¿Cuáles son nuestros superpoderes? Que sea tangible. Eso es. Luego, desarrollar una estrategia que se apoye en esas fortalezas únicas que has identificado. Y a partir de ahí, la palabra clave es priorizar, sin piedad. Ordenar las tareas por importancia real y preguntarte, si solo pudiera hacer una cosa esta semana, ¿cuál sería? La claridad en quién hace qué, la propiedad, también suena crítica, para que las cosas no se queden en tierra de nadie. Fundamental. Ser súper explícito sobre quién es el responsable último de cada cosa. Evita muchísima confusión y que las cosas se atasquen. Y para los proyectos grandes, la clave es dividirlos en hitos más pequeños. ¿Por qué? Porque combate la desmotivación del «esto es enorme, no sé ni por dónde empezar». Crea un sentido de progreso, de ir consiguiendo cosas y también una cierta urgencia saludable. Eso sí, fijando fechas realistas, cuidado con la falacia de planificación. Que siempre pensamos que tardaremos menos de lo que luego tardamos. Siempre. Y luego ejecutar con agilidad. Sobre todo las decisiones que son reversibles. Ahí aplica la regla del 70% de Bezos. Decidir con el 70% de la información. Sí, no esperes a tener el 100% porque nunca lo tendrás. Decide y avanza. Luego, compromiso total con la decisión tomada, aunque hubiera habido debate antes. Y por supuesto, estar listo para adaptar el plan si aparece nueva información relevante. Vale, o sea, visión, estrategia, priorización, propiedad, hitos y agilidad. Exacto. La buena ejecución se nota en eso. Velocidad, compromiso y adaptabilidad. Y todo esto pasa dentro de una cultura de equipo, que no es algo que simplemente está ahí, ¿verdad? Hay que cuidarla. Para nada, es algo pasivo. La cultura son esas normas no escritas, esos valores compartidos que dictan cómo hacemos las cosas aquí. Y lo interesante es que la cultura se define de verdad por aquello a lo que estás dispuesto a renunciar para mantener tus valores. O sea, hay que definirla activamente. Sí,
¿Cuál es la cultura que queremos tener, la aspiracional? ¿Y cuál es la que tenemos ahora? ¿Dónde están las diferencias? ¿Qué obstáculos hay? Y ser conscientes de que puede haber subculturas dentro de equipos más grandes. Y luego, comunicarla y sobre todo, vivirla. El famoso walk the talk que dicen los ingleses. Es lo más importante. Tus acciones gritan mucho más que tus palabras. Si tú pides feedback a tu equipo pero nunca lo buscas para ti misma, el mensaje que mandas es contradictorio y potente. El ejemplo que pone de Facebook con el error de un becario es muy bueno. Buenísimo. En lugar de buscar un culpable, la respuesta fue centrada en la responsabilidad colectiva. Nada en Facebook es problema de otro. ¡Boom! Eso es construir cultura con acciones. Los incentivos también son clave, ¿no? Y pueden ser peligrosos si no se piensan bien. Mucho. Hay que alinearlos con muchísimo cuidado con la cultura que quieres. El ejemplo de Suou pidiendo 3 exploraciones de diseño y recibiendo 3 variaciones mínimas es perfecto. El incentivo, número de opciones, generó el resultado equivocado, poca profundidad. Hay que pensar en los efectos secundarios. Exacto. Estamos premiando al individuo por encima del equipo. El pelotazo a corto plazo en lugar de la inversión a largo. La ausencia de conflicto aparente que puede ocultar problemas por encima del debate sano. Es mejor discutir sobre los valores que quieres fomentar. Y por último, los rituales y artefactos. Esas pequeñas cosas que refuerzan la cultura. Sí. Pueden ser desde empezar las reuniones preguntando algo personal, hasta tener noches de manualidades, un oso de peluche que representa al cliente, ceremonias de premios internas, sesiones de yoga juntos o las famosas Q&A de Mark Zuckerberg. Son símbolos tangibles que ayudan a que los valores y las normas se sientan reales en el día a día. Entendido. Todo esto suena genial para un equipo, pero ¿qué pasa cuando el equipo escala? Cuando crece mucho, porque eso lo cambia todo, ¿no? Lo cambia absolutamente todo. Procesos que antes funcionaban de maravilla, de repente se quedan pequeños, son un cuello de botella. Tu propia agenda como manager se fragmenta una barbaridad. La relación con la gente del equipo inevitablemente se vuelve más distante. Ya no puedes estar tan encima de todo. Exacto. La necesidad de delegar, de confiar en otros líderes, se dispara. El gran desafío al escalar es encontrar ese equilibrio súper delicado entre seguir conectado a los detalles importantes para no perder el pulso y a la vez empoderar a otros, confiar, delegar, sin caer ni en el micromanagement agobiante ni en ser un manager ausente que no se entera de nada. Complicado equilibrio. Mucho. Y a veces implica tomar decisiones difíciles sobre si una persona que era un buen manager para un equipo de 5 sigue siendo la adecuada para liderar uno de 50. Delegar se vuelve la habilidad clave y tienes que centrar tu tiempo en aquello que es importante para la organización y que además tú haces excepcionalmente bien. Vale, pues si tuviéramos que resumir mucho la esencia de The Making of a Manager después de esta charla, ¿cuáles serían los titulares? A ver, yo diría 1. Gestionar es un viaje, un aprendizaje continuo, no un destino o un título. 2. La autoconciencia es la casilla de salida. Gestiona tu impostor interior, busca la mentalidad de crecimiento. 3. La confianza es la moneda del reino. Se construye con vulnerabilidad y empatía. 4. La comunicación clara es oxígeno. Expectativas desde el principio y feedback útil y respetuoso. 5. La ejecución necesita rumbo. Visión clara, priorización estratégica y foco en la acción. Y 6. La cultura no es humo. Se construye y se cuida activamente con valores vividos, acciones coherentes e incentivos bien pensados. Y como recordaba Joe citando un lema que tenían en Facebook, el viaje está terminado al 1%. Siempre queda por aprender, ¿no? Siempre. Las dudas son normales, forman parte del proceso. Y el crecimiento real viene de la práctica constante y de pararse a reflexionar. Nadie empieza sabiéndolo todo. Exacto, nadie. Y bueno, como pensamiento final, para darle una vuelta, si pensamos en esa transición tan importante que describe Zuo, de ser hacedora a ser facilitadora, y en cómo insiste en adaptar los procesos a medida que todo cambia, quizá podríamos preguntarnos, ¿qué pequeño proceso, qué forma habitual de hacer las cosas que tenemos, ya sea en el trabajo o en lo personal, podría necesitar una revisión, un ajuste, ahora mismo, para que sirvan mejor a su propósito actual, viendo cómo cambian o crecen las cosas a nuestro alrededor?
Cuadernos de conversaciones.